Por nosotros, a recordar ahora. Aleluya. See on the hill of Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. And look at the wounds that gave me life, grace flowing from His side, no greater sacrifice. What He's done, what He's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Sing for the freedom He has won. Even death is dead and done. His life has overcome. Oh, speak, say the name above all names, over every broken place. He is risen from the grave. Hallelujah! What He's done, what He's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. And now on the throne of majesty, the Father will complete. He reigns in victory. Hallelujah! Hallelujah. Oh, sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can bring. Sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can bring. What He's done, what He's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done, what He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise
Hola hermanos, ¿qué tal estamos? Qué bueno estarnos aquí todos juntos una vez más, compartiendo la palabra del Señor, caminando de esta forma en comunión, cerca uno de los otros. Como ya sabemos, esto no es opcional, ¿no? Somos familia, somos parte del mismo cuerpo y por eso necesitamos estarnos juntos. Y me alegra mucho saber que todos los domingos por la tarde estamos aquí todos unidos, todos conectados para recibirnos del Señor. Es verdad que no es solamente hoy que tenemos que estarnos juntos. Esto es muy importante. Como vivimos aquí en Estados Unidos, creo que esto también va a pasar ahí en República Dominicana. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Los domingos son especiales porque son consecuencia de una semana de comunión, de una semana compartiendo mesa, de una semana orando juntos, aprendiendo juntos. Y entonces el domingo pasa a ser un tiempo, una ocasión súper especial porque es la celebración de una semana de comunión. Así que por ahí vamos, necesitamos unos a los otros. Así que mira hacia tu lado y vas a ver a esta persona que está ahí al lado tuyo. Agradezca al Señor por la vida de esta persona. Bendiga la vida de esta persona. Sé bendecido también por Él, porque el Señor nos llama a este lugar de comunión. El Señor nos llama a este lugar donde somos familia y caminamos juntos, amando al Señor sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Amén. Seguimos hablando en nuestra serie. Ya hemos hablado de conversión. ¿Os acordáis qué es conversión? Arrepentirse y creer en Jesús. Son las dos cosas juntas. Creemos en el Señor, sabemos que Él es el Hijo de Dios, entregamos nuestras vidas en sus manos, confiamos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras acciones, de lo que nos apartaba del Señor, nos alejaba de su voluntad perfecta. Luego empezamos a hablar de una vida llenos del Espíritu Santo, dirigidos por Él, guiados por Él, siempre caminando dentro de su voluntad para nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de prácticas de esta nueva vida, de disciplinas espirituales. Y vamos a hablar específicamente, vamos a empezar hablando de lectura bíblica, ¿no? La lectura de la palabra del Señor. Porque no hay como conocermos la voluntad del Señor, su plan para nuestras vidas, para la humanidad, sin conocernos su palabra. No hay manera. Esta semana estaba mirando algunas informaciones, leyendo algunos artículos y me he enterado de que algunas personas han hecho una encuesta y mirando el efecto que la lectura de la palabra tiene en la vida de las personas. Si lees la palabra una vez a la semana, esto no va a cambiar tanto tu rutina, tu vida. Si lees 2 veces, ya empieza a mejorar. Pero si empiezas a leer 3 a 4 veces por semana la palabra del Señor, y me encantó ver los indicativos de cómo la vida empieza a mejorar, la voluntad de estar con personas compartiendo la palabra del Señor, la tristeza cae muchísimo, el sentido de propósito, la depresión, la ansiedad, todo eso desciende casi a niveles bajísimos porque las personas empiezan a recibir vida. La palabra del Señor es un libro vivo, no es sencillamente un libro histórico, no es sencillamente leer para conocer qué fue lo que pasó allí. La palabra es viva, es transformadora. Y quiero empezar leyendo un texto que está en Hebreos 4, verso 12, que dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, quiero que empezáis poniendo atención ya al principio del verso. Hebreos 4:12, que dice así: la palabra de Dios es viva y poderosa. Tenemos que darnos cuenta de eso. Si de hecho la Biblia es llamada palabra de Dios, ¿por qué no nos detenemos más tiempo en ella?
¿Por qué no ponemos más atención en todo lo que ella tiene para decirnos? Porque en realidad tenemos que ser muy intencionales. Si quieres ponerte bien físicamente, tienes que entrenar, tienes que caminar, tienes que ponerse ahí a correr, a practicar algún deporte. Si quieres ponerte bien emocionalmente, tienes que hablar con personas, tener amigos, poner para afuera tus sentimientos, caminar con otras personas. La palabra nos enseña que como el hierro, afila el hierro, así el amigo ayuda al otro amigo. Si queremos estar bien emocionalmente, no podemos caminar solos. Necesitamos personas al lado nuestro. Y si queremos desarrollarnos espiritualmente, debemos de practicar disciplinas espirituales, de entre ellas la lectura de la palabra de Dios. Así que mi pregunta para ti hoy es esta: ¿ya has leído la palabra del Señor hoy? ¿Ya has leído la palabra del Señor en esta semana? Porque muchas veces nos ponemos a preguntar, ¿por qué no me fortalezco espiritualmente? ¿Por qué no tengo una vida de verdad, de intimidad con Dios? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en eso? ¿O quieres que esto pase así, como magia? Esto no va a pasar. Necesitas buscar al Señor, necesitas escuchar su voz. Y una de las maneras que escuchamos al Señor es leyendo la palabra. Fíjate, es llamada la palabra del Señor. ¿Por qué es llamada la palabra del Señor? Porque contiene revelaciones dadas por Dios a hombres que escribieran este libro. Él mismo, el propio Dios, ha ordenado a estos hombres y ellos han registrado en este libro lo que el Señor les había revelado. Es revelación de Dios, es palabra de Dios porque el propio Dios ha inspirado el texto bíblico. ¿Cuántas veces leemos y recibimos del Señor indicaciones, orientaciones, respuestas para lo que tenemos que vivir, para lo que tenemos que decidir? Un día os voy a contar con más tranquilidad la historia de nuestra iglesia, cómo empezó. Vuelvo hasta 2018. Estábamos buscando, queríamos escuchar del Señor. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿En qué momento hacerlo? ¿Cómo empezar la iglesia? Porque veíamos que el Señor nos estaba llevando a un lugar y ¿sabe cómo hemos recibido la confirmación de dónde deberíamos de empezar la iglesia? En la palabra del Señor. Hay un texto que está en Colosenses 3:15 que habla de eso, que la paz que Cristo te da, te dirija, te oriente en tus decisiones. Y sean agradecidos, porque para eso fuisteis llamados. Fue esta la palabra que nos trajo la confirmación, la revelación de que deberíamos de empezar la iglesia donde hemos empezado, en el momento que hemos empezado, de la forma que el Señor nos indicaba. Porque la palabra de Dios es revelación de Dios, fue inspirada por el Señor. Él llamó a hombres para registrar estas revelaciones. Y por eso todo esto está ahí, en la palabra. Pero ¿por qué muchas veces no ponemos atención a eso? ¿Por qué decidimos a lo mejor buscar consejo en las personas o a lo mejor hacer nuestra propia voluntad, lo que nos parece bien, lo que nos parece correcto? La palabra nos deja muy clara que nuestros corazones son engañosos y muchas veces somos dirigidos por emociones y no hacemos lo que de verdad deberíamos de hacer. Pero la palabra del Señor nos reta, nos desafía a vivirmos lo que Él tiene para nuestras vidas de verdad. Por eso yo quiero animarte. No hay cómo desarrollarte en la relación con Dios, en conocer más al Señor sin leer su palabra. Tú tienes que buscar de Él, tú tienes que separar un tiempo para estar en contacto con la palabra del Señor y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, cómo te vas a sentir más contento, cómo vas a empezar a sentir una alegría, cómo vas a empezar a sentir propósito, cómo te van a entrar ganas de compartir la palabra con las personas que estén al lado tuyo. De eso se trata. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo
debe de ser leída, porque hay una manera correcta. Porque, como ya hemos hablado, debemos de buscar una revelación. Lo que muchas veces no está ahí en la superficie. Muchas veces no está ahí en la primera vez que lees. Pero si lo haces otra vez, si oras y pides para que el Señor te pueda revelar qué es lo que Él te quiere enseñar en lo que está allí. Es revelación del Señor, no es solamente un registro de lo que Dios habló y de lo que Dios hizo, pero ella puede transformar, como hemos leído aquí en el texto de Hebreos. Es una palabra viva, poderosa, corta como un hilo de dos lados. Y va hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Así que el objetivo de la lectura no es mera obtención de informaciones, de conocimiento. Debemos leer la Biblia con la intención de conocer a Dios, de conocer su voluntad, de conocer su carácter. Y de esta manera vamos a construir un relacionamiento íntimo con Él. Vamos a empezar a escuchar de Él. Vamos a empezar a dejar nuestra voluntad hacia un lado y desear su voluntad para nuestras vidas. Así que si la Biblia es la palabra de Dios, no podemos tener acceso al contenido divino sin la acción del Espíritu Santo. Y ya hemos hablado en los servicios anteriores, en las palabras anteriores, que somos templo del Espíritu, que necesitamos de Él en nuestras vidas, que Jesús se marchó, pero nos dijo: mira, os voy a enviar el Consolador, y Él os va a hacer ver lo que antes no veías, Él os va a hacer lo que antes no podías hacer. Entonces necesitamos la acción del Espíritu Santo cuando estamos leyendo la Biblia. Él nos va a iluminar, Él nos va a revelar el mensaje de Dios que está allí en estas páginas de la palabra del Señor, en las páginas de este libro que es vivo. Debemos pedir su ayuda, debemos pedir su revelación. La Biblia, también es un libro que debe de ser leído con esta atención para que el Señor nos pueda revelar cuál es su voluntad para nuestras vidas, qué es lo que Él tiene para nosotros allí en aquel lugar. Y yo quiero hacer aquí una comparación para que podáis entender un poco mejor el proceso cuando estamos leyendo la Biblia. Y quiero comparar con el proceso de alimentación, que tiene 3 etapas. La primera, nosotros ingerimos. Es el hecho de comer, sencillamente comer el alimento. Y en lo que se refiere a la Biblia, dice respecto al hecho de leer el texto. Leer, sencillamente leer. Intentar entender lo que está allí, o escuchar el texto y intentar entender lo que está allí. Y así como comer demasiado rápido no hace bien, una vez que no estás haciendo de la manera correcta como se debe de hacer, leer la Biblia apresuradamente también no es algo bueno. No tienes que hacer eso sencillamente porque es una obligación diaria. Tienes que hacer eso porque sabes que esto te va a nutrir, que esto te va a fortalecer, que esto te va a traer revelación de Dios hacia tu vida. Hay que leer con tranquilidad, observando los detalles que están allí. Otra cosa, muchas veces comer demasiado no te va a caer bien. Te vas a poner ahí de una manera que no te va a traer complicaciones. Lo mismo. No estoy diciendo, si entonces me está diciendo, pastor, que no debo de leer demasiado. Quiero que absorbas lo que de verdad estás leyendo. Y muchas veces cuando empezamos a leer, no tenemos que poner la preocupación en leer textos demasiado largos. Debemos empezar leyendo un poquito, nos aprofundando, entendiendo lo que la palabra del Señor nos está diciendo allí en aquel lugar. Debemos de poder ingerir
poner hacia adentro de nosotros la palabra del Señor. Pero después que ingerimos, empezamos también a digerir, ¿no? Es el proceso por el cual en la alimentación nuestro organismo va a empezar a romper el alimento ingerido. Va a empezar a preparar el camino para que esto se pueda absorber y para que esto de verdad pueda cambiar nuestras vidas. En lo que se refiere a la Biblia, dice respecto al hecho de meditar sobre el texto que acabé de leer o escuchar, refletir sobre el mensaje, pensar en él, ver de qué manera puedo aplicar esto en mi vida. ¿Dónde esto entra? ¿Dónde esto transforma? ¿Dónde esto puede cambiar la manera como estoy viviendo? Si vamos a Josué capítulo 1, verso 8, la palabra dice, Dios está ordenando a Josué, medita en las palabras del libro, de día y de noche. Medita, piensa en ellas, reflite sobre ellas. Pero ¿cómo vamos a pensar en algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a refletir sobre algo que no hemos tenido acceso? Por eso es tan importante. Por eso es tan importante leer, por eso es tan importante meditar en la palabra y ver cómo esto nos va transformando. Ver cómo el texto bíblico va a ser preparado para ser absorbido. Y consecuentemente va a empezar a generar un impacto en nuestras vidas. Y el último, después de ingerir, después de digerir, esto va a ser absorbido, como pasan con los alimentos. Es el proceso en el que el organismo se apropia del alimento, de las vitaminas, donde empiezan a entrar fuerza en el cuerpo, donde te sientes dispuesto, donde te sientes fuerte para ir, para hacer lo que hay que hacer, para salir y vivir todo lo que Dios tiene para su vida. Y en lo que se refiere a la Biblia, dice respecto a la asimilación del texto. Yo he leído, he meditado y ahora voy a asimilar el texto bíblico en el corazón. Y esto va a provocar un impacto transformador en las personas que están leyendo. Esto va a generar un impacto transformador, empezando en nosotros y enseguida vamos a empezar a impactar la vida de las personas que están al lado nuestro. La palabra nos dice en Isaías 55:10 que está escrito que la palabra de Dios jamás vuelve para él vacía. La palabra siempre va a ser liberada con un propósito de transformación, de conocimiento, de relacionamiento con Dios. Y Él nos va transformando en este proceso. Él nos va transformando en este propósito. Así que tenemos que permitir que esto pase. Tenemos que absorber la palabra del Señor. Absorber sus enseñanzas para nuestras vidas. Y cuanto más absorbemos la palabra de Dios, más impactados somos, y más nutridos y más fuertes estaremos para vivir conforme su voluntad. Así que si muchas veces has intentado, muchas veces has pensado en eso, pero dices, esto no es para mí, esto no me alcanza. Esto no es mi realidad, déjame decirte, la palabra del Señor puede transformar tu realidad. La palabra del Señor tiene poder para transformar tu vida. Y como ya he dicho algunas veces, empieza transformando a ti, pero enseguida está transformando a otras personas, está transformando a realidades de comunidades. Es lo que estamos viviendo aquí, en este lugar. ¿Cuántas personas están siendo alcanzadas? ¿Cuántas personas están siendo tocadas, transformadas? Y no es porque están viniendo a escuchar la opinión personal de un hombre, porque están viniendo a escuchar la opinión personal de un grupo de personas. No, están viniendo a escuchar la palabra de Dios, a aprofundarse en la Biblia, en lo que el Señor ha revelado para la humanidad. Muchas veces nos equivocamos y nos ponemos en situaciones difíciles porque no conocemos la palabra del Señor. Así que hoy nos toca dar esta vuelta. Hoy nos toca parar lo que estemos haciendo y poner atención al tiempo de estudio y de lectura de la palabra del Señor.
buscando recibir la revelación que Él tiene para nuestras vidas, ingiriendo, absorbiendo, siendo transformado por todo lo que el Señor tiene para nosotros. Así que yo quiero decirte, ore para que el Espíritu Santo te pueda orientar e iluminarte en este tiempo de búsqueda, de lectura de la palabra del Señor. Ore para que el Espíritu Santo te pueda dirigir en esta jornada. Elijas textos que te puedan enseñar. Hay textos que son más sencillos. La vida del Señor empieza por los evangelios, leyendo la historia de Jesús, lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, qué pasó, cómo esto fue compartido, y empieza a recibir del Señor ahí en este tiempo. No elija textos tan largos al principio. Permita que lo que estás leyendo sea de verdad ingerido, digerido, absorbido, y vas a ver cómo las cosas empiezan a transformarse. Lee o escucha la palabra del Señor, no solamente una vez, pero algunas, el mismo texto. Una primera vez para reconocimiento, una segunda para un análisis, ¿no? Más profunda, empiezas a meditar, a percibir cosas, y una tercera para cerrar eso y de verdad poder consolidar este conocimiento dentro de ti. Va marcando lo que te llama la atención. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida? ¿Qué necesitas transformar para que eso de verdad sea un alimento para ti? Buscando siempre también un mensaje principal. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué la palabra me quiere enseñar? ¿Qué tengo que sacar de aquí? Y siempre meditando en las aplicaciones del mensaje en tu vida. No pensando, no, esto es bueno para el hermano. No, para tu vida. ¿Dónde puedes aplicar esto hoy, en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando, en lo que estás enfrentando hoy en tu vida? Y orar a Dios, comprometiéndose a vivir de acuerdo con el mensaje que estás recibiendo de su palabra para tu vida. Esto es algo transformador y quiero animarte a hacerlo para que puedas vivir una transformación real en lo que estás haciendo y no solamente en ti. Como siempre digo, esto empieza en nosotros, pero enseguida va a alcanzar a los demás. Amén. Quiero orar contigo. Padre, gracias. Gracias por este tiempo donde podemos estar aquí compartiendo la palabra. Gracias, Dios, por tu palabra viva, transformadora, poderosa, que como hemos acabado de leer, Señor, ella es viva, es transformadora, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, Padre. Penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu. Y es lo que quiero pedirte ahora, Señor, que lo hagas en la vida de mis hermanos, en mi vida. Que pueda juzgar los pensamientos, las intenciones del corazón y que de verdad podamos vivir, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Completa la obra. Completa esta obra, Señor, que estás haciendo en nuestras vidas, que ya has empezado, pues queremos vivir, Señor, en todo el tiempo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga. Una semana llena de la presencia del Señor, marcada por la transformación que la palabra del Señor va a generar en cada uno de nosotros. Dios te bendiga.